Bendito sea el Señor, Dios bendiga a todos formalmente, ya que vamos a iniciar con el estudio bíblico. Estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Contentos y felices de tener otra vez la oportunidad de leer la palabra de Dios. Sabemos que es de bendición y es alimento a nuestro espíritu, gloria a Dios. Y es buena noticia en medio de un mundo que está en el caos, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Romanos capítulo 11 dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bendito sea Dios. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado, gloria a Dios, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios? ¿Cómo invoca a Dios? ¿Cómo así? Así. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? Jennifer, Dios te bendiga. Estamos leyendo en Romanos 11, 3. Amén, amén. Que Dios. Entonces, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Gloria a Dios. Entonces, varias cositas. Aquí está hablando del remanente de Israel. Cuando hablamos del remanente, podríamos buscar como sinónimo, como lo que quedan. ¿Qué se puede decir de remanente? ¿Cuál sería un sinónimo? Serían como los sobrevivientes, podríamos decir, aquellos que quedan del grupo, gloria a Dios. De un gran grupo queda siempre un remanente. Como decir, hay mucho malo, pero hay unos cuantos buenos por ahí. Entonces, está diciendo aquí que Dios no ha desechado a su pueblo. O sea, todavía, históricamente hablando, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel en su gran mayoría rechazando al Señor, aún así Dios no lo rechazó a ellos. Entonces Dios no desechó a su pueblo, gloria a Dios, como dice en la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y si el Señor pues ha dicho en su palabra y no ha dicho a nosotros que estará ahí todos los días hasta el fin, y que su corazón y su deseo es pues que el impío se arrepiente y que le busquemos, podemos tener esa certeza de que el Señor no nos ha desechado. Si estamos vivos, porque el Señor aún tiene planes, aún tiene propósito. A mí me gusta mucho cuando estoy predicando, por ejemplo, en lugares así como la cárcel o cuando estoy predicando cerca quizá de un punto de droga, de un lugar muy caliente, que yo sé que hay muchas personas, porque yo sentí eso, que quizás sientan, pero Dios ya me desechó. Miren la situación en la que me encuentro, yo no puedo estar más bajo, yo quizá no soy el mejor del mundo, soy una escoria, o mírenme, soy un drogadicto, o soy un narcotraficante o asesino. O sea, cuando las personas están cargadas de tanto mal y lo reconocen a sí mismos, pero aún no se han arrepentido, por lo general el maligno le pone ese sentimiento como que Dios ya lo desechó. Pero así como a Israel el Señor no lo había desechado, y ahora vamos a ver cómo Pablo lo explica, y por qué utiliza el ejemplo de Elías cuando salió huyendo de Jezabel, por qué utiliza ese ejemplo para traernos a nosotros a la luz la realidad de que Dios siempre tiene un remanente. O sea, si nosotros comparamos la persona que hoy en día está muriendo en la delincuencia, personas que simplemente no tuvieron la oportunidad de vivir un día más, pero aún así queda otro grupo de personas que Dios le concede un día más para mostrar su misericordia, pues ciertamente es el Señor, gloria a Dios, extendiendo su misericordia y concediéndole a las personas un día más, una oportunidad más para que le conozcan. Así pasó con el pueblo de Israel. Entonces dice que en ninguna manera Dios no lo ha desechado. Y Pablo se pone como ejemplo y dice, pero yo soy israelita.
a mí Dios no me desechó. O sea, quien está hablando aquí es una persona que sabe que era enemigo del pueblo de Dios, que era una persona que es israelita, gloria a Dios, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo en cuanto a la ley, y dice muy celoso de Dios, bendito sea su nombre, y dice Dios no me desechó a mí. Entonces, si Dios no lo desecha a él, ciertamente no ha desechado a su pueblo. O sea, el hecho de que la mayoría le haya dado la espalda a Dios no quiere decir que Dios le haya dado la espalda a ellos. Lo mismo a nosotros. Aún nosotros podamos darle la espalda a Dios en muchas decisiones que tomemos en nuestra vida, en muchos sentimientos, muchas cosas que nosotros decimos, hacemos, pensamos. Aún así el Señor no nos da la espalda a nosotros. Tenemos esa oportunidad y esa dicha de que el Señor está, cada día que nosotros estamos vivos, nos da esa oportunidad, gloria a Dios. Porque la oportunidad se acaba cuando el hombre muere, gloria a Dios. Entonces sigue diciendo que no, que Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces viene la palabra y nos enseña el ejemplo de Elías. Y si no conocen la historia, dice que cuando Elías sale huyendo de Jezabel, él se molesta y dice, Señor, pero mira, yo soy el único que queda, a todos lo han matado. Y el Señor le dice, no, hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. O sea, aunque tú te sientas que tú eres el más perseguido y que solamente tú quedas y tú te sientas la gran víctima del universo, créeme, le está diciendo Dios, hay 7,000 que están pasando la misma situación tuya y no se han doblado delante de Baal. O sea, siguen siéndome fiel a mí. El Señor le está diciendo. Entonces está usando ese ejemplo en cuanto al remanente de Israel, gloria a Dios. 5. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y por qué por gracia? Ahora lo va a decir. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Gloria a Dios, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su comité en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Bendito sea Dios. Entonces vamos a seguir leyendo para entender el contexto. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, todo lo que la palabra nos está enseñando aquí, todo ese rechazo de ese pueblo de Israel y ese cumplimiento de estas profecías de cómo iban a endurecer sus corazones, como Jesús mismo se lo decía, que le decía, ustedes no me van a entender, ustedes no son de mis ovejas, por más que intentar hablarle, no le iban a hablar, al contrario, dice que ni siquiera le explicaba las parábolas el Señor a sus discípulos, aquellos, gloria a Dios, que sí le amaban de corazón, que no estaban tras la ley, que no estaban tras sus propias obras, que no estaban atrás de imponer su propio método, gloria a Dios, de supuestamente agradar a Dios a su manera, sabiendo claramente que la palabra dice que la mayoría de las cosas que hacían, hablaban pero no hacían, eran hipócritas, le decían a la gente hagan esto, pero ellos no lo hacían, cargaban a la gente de leyes, de mandatos, pero dice que ni con un dedo ellos topaban esa carga, eran hipócritas, gloria a Dios, y observaban más y preferían más seguir la costumbre de su antepasado que guardar la ley de Dios. Entonces, cosa que nosotros debemos de tomar como ejemplo, gloria a Dios, porque así puede pasar con cualquiera. Nosotros podemos fácilmente seguir una enseñanza, algo que heredamos de nuestro padre, algo que la sociedad nos enseña y fácilmente no nos damos cuenta, pues que no va de la mano con la de Dios. Fácilmente no nos damos cuenta que Dios no está involucrado en eso. Entonces, por eso no pudieron darse cuenta de las enseñanzas de Jesucristo y no pudieron entender cuando el Señor le estaba llamando a salvación. Y ese endurecimiento de su corazón, esa transgresión de ellos, dice que lo provocó a celo. Y dice, y su transgresión
su falta, es la riqueza del mundo. ¿Cómo así? Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. O sea, por la dureza del corazón de los judíos, la palabra llega a nosotros. Dios lo provoca celo, llamando pueblo suyo a un pueblo que no era pueblo. Imagínense ustedes. Ellos tienen este aire de nosotros somos la descendencia de Abraham, gloria a Dios, sí lo son en cuanto a la carne. Sabemos que la descendencia de Abraham como padre de la fe es contada a los hijos de la promesa, aquellos que tienen la fe de Abraham y siguen la pisada de Abraham el padre, gloria a Dios. Entonces, ellos sintiéndose con ese aire y ese nosotros sí y el mundo no, gloria a Dios, dice que eso resultó en que nosotros pues se nos fuese predicado. La riqueza que hoy en día nosotros gozamos, como dice, su transgresión se convirtió en la riqueza nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, ¿cuánto más su restauración? O sea, si ellos haciendo lo malo, nosotros fuimos bendecidos, ¿cuánto más ellos haciendo el bien? O sea, podemos esperar mejores cosas. Sabemos que el evangelio no es para competencia. Esto no es para competir, yo soy más santo que fulanito, nosotros somos más elegidos que los israelitas, yo soy el más que tengo fe. No, esto es que si un miembro recibe honra, todos se gozan. Si un miembro padece, todos se conduelen, gloria a Dios. Entonces, si la defección, si los tropiezos, las transgresiones de los israelitas resultaron de bendición para nosotros, cuánto más su obediencia, es lo que Pablo nos está diciendo en el 14. Y sigue diciendo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si el hecho de que ellos sean excluidos resulta en que el mundo sea, bendito sea Dios, reconciliado con Dios, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, si su exclusión nos trajo a nosotros la redención, ¿cuánto más su admisión? Ellos nuevamente volver a los caminos del Dios, de Dios. Ellos seguir a Jesucristo, conocer al Señor, pues ciertamente eso va a resultar en vida entre los muertos. Bendito sea Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, nos está dando un ejemplo. Si las raíces, si los antepasados, si Abraham, Isaac, Jacob y tantos hombres y mujeres que han sido obedientes a Dios son santos, ciertamente hay una línea, hay una descendencia que va a seguir esa misma pisada, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, pues si algunas ramas, aquí nos va a dar un ejemplo como si fuéramos un árbol, dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas, imagínense una planta, no sé, una mata de guayaba. Imagínense que algunas ramas de esa mata de guayaba fueron desgajadas, fueron arrancadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿qué nos dice? Con todo lo que ha sucedido en Israel, con todo y que ellos quizás temporalmente no están con Jesucristo en su gran mayoría, y nosotros hayamos sido injertados y seamos parte de la familia de Dios hoy en día, no es, como mencioné hace poco, para jactarnos, no es para decir, oh, míralo, ellos no recibieron al Señor. Ay, pero esto, ay, pero mira cómo desecharon al Señor, mira esto. No, es para que temamos, y ahora lo va a decir más adelante. O sea, es para que nosotros miremos, vamos a leerlo porque lo va a decir, no quiero adelantarme a la palabra, miren cómo lo dice. Dice, sabe que no te sustenta tú, a la que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, tú eres injertado en el pueblo de Dios, no eres tú, es Dios el que te está sustentando a ti. Tú no sustentas a Dios, no somos nosotros. Pues las ramas, dirás,
fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. Gloria a Dios, alabamos a Dios por eso. Pero no, dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Ese punto era que iba. Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, es analizarlo de esa misma manera. Vemos un pueblo santo, vemos el pueblo de Dios, vemos los que recibieron la ley, de donde vienen los patriarcas, donde Dios levantó profetas, donde Dios levantó una tribu de Leví que le ministraba en el templo, donde Dios eligió reyes como lo fue Saúl, como lo fue David, como lo fue Salomón, Josafá, tantos reyes, tantos jueces, tantos hombres y mujeres de Dios que Dios levantó con poder, autoridad, que hoy en día se sigue hablando de ellos, gloria a Dios, no solamente de Jesucristo. Es un pueblo elegido, un pueblo con una dicha grande. Y su transgresión, su incredulidad, hizo que a nosotros nos llegase la palabra de Dios. Entonces, si ellos siendo el pueblo, en cuanto a la sangre siendo el linaje, fueron descajados, fueron cortados, ¿cuánto más nosotros que fuimos injertados siendo olivos silvestres, o sea, no siendo parte de esa familia? Entonces, por eso es que está diciendo que debemos de temer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si no lo perdonó a ellos, pues tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Entienden? Por eso es que la palabra de Dios, ahí es que yo a veces como que me molesto, gloria a Dios, pero no una molestia con ira del mundo, sino con celo de Dios. Cuando veo personas, gloria a Dios, que por cualquier disparate, por cualquier pecado, fácilmente dejan perderse una salvación tan grande o dejan de tener una buena relación íntima con Dios por algo insignificante como un pecado, un placer temporal o quizá un trabajo, quizá una fuente de ingreso adicional. Tantas cosas que Satanás pues utiliza y trae a nuestra vida que sin darnos cuenta nos apartan de lo más importante que es Dios. Y si este pueblo se le llenaron el pecho se le llenó y los hombros se le levantaron, sintiéndose no, nosotros sí, nosotros somos los hijos, como le decían a Jesucristo, ellos se lo decían en la cara del Señor, descendiente de Abraham, nosotros, un solo padre tenemos que es Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Jesucristo lo miraba y le decía, como yo no sé de qué ustedes están hablando. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creyesen en mí, porque yo he venido del Padre. Entonces Abraham y el Padre estaban en un mismo espíritu. Abraham, el padre de la fe, era un hombre de fe que conocía los caminos de Dios. Y por eso dice que cuando él vio a Jesucristo se gozó, gloria a Dios. Por eso ellos no entendían que Jesucristo no era, aunque había nacido en ese entonces y tenía quizá algunos 30 y pico de años, después de que nació a través de María, pero no entendían que Jesucristo estuvo allá en los tiempos de Abraham. Por eso le dijeron, pues tú te estás volviendo loco, tú ni 50 años tienes, ya tú estás diciendo que tú conociste a Abraham. Y él le dice, ciertamente os digo que antes de Abraham yo soy. O sea, antes de Abraham Jesucristo estaba. Pero no podían entender nada de él. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, ahora mismo lo tomamos como una lección, lo tomamos como un aprendizaje de algo que sucedió hace tiempo, cosas que nosotros no queremos repetir, errores que nosotros no queremos repetir. Por esto también tiene enseñanza para el tiempo de hoy en día. Tiene enseñanza de que nosotros entendamos que caminar de una manera agradable a Dios no es una opción, no es un tal vez, no debe de ser un no sé, a veces sí, a veces quiero, a veces no quiero. El seguir a Dios sabiendo que dura cosa es caer en la mano de Jehová de los ejércitos y que el Señor desechó, gloria a Dios, aquellos que no tuvieron fe, aquellos que no obedecieron, aquellos que en el desierto dudaban de Dios, lo único que hacían era quejarse. Dice que ninguno alcanzó la promesa. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a seguir la pisada de lo que sí alcanzaron la promesa, gloria a Dios, confiando en el Señor? Bendito sea su nombre. Entonces, mira pues la bondad, oye ahora como dice, la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad. La severidad, estoy en el versículo 22, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad
para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, son advertencias que más claras de ahí no pueden estar. Miremos la severidad de Dios y la bondad de Dios. La severidad para con aquellos que fueron cortados, la bondad para nosotros que fuimos injertados, que tenemos la dicha de conocer a Dios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la advertencia que da? Dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es la bondad de Dios? Nosotros lo conocemos. ¿Qué más bondad que el Señor nos permita a nosotros, pues, pisar las pisadas de Cristo, seguir sus enseñanzas, poder nosotros agradar al Padre, haciendo las cosas, bendito sea Dios, que le agradan, leyendo su palabra, entendiéndola, aplicándola a nuestra vida, pudiendo cada día nosotros pues dar más de nosotros para agradar a Dios un poquito más cada día, un poquito más, dejando las excusas. Eso es permanecer en su bondad. Permanecer en su bondad es permanecer en su gracia, arrepentirnos de nuestro pecado, no mirar hacia atrás, poner nuestra mirada bien clara hacia el frente, apuntando a Jesucristo para nosotros, pues, no caer o tropezar o resbalarnos, bendito sea Dios, estando bien atentos por el camino en el que vamos. Por eso es que la palabra dice que es lumbrera y lámpara a nuestros pies, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro para que no tropecemos, gloria a Dios. O sea, el que anda sin la luz de Dios, el que anda sin la palabra de Dios en este mundo, es como yo estaba escuchando en estos días, una mujer que ¿quién fue que me contó? Bueno, uno de los que trabajan conmigo, que ellos le tenían odio, escuchen esto, le tenían odio al presidente Hipólito Mejía, porque supuestamente en su gobierno se estaban armando muchos apagones. Y resultó que en un apagón, una abuela del que me contaba, la abuela de uno que me contaba, iba caminando, tropezó y se dio en la cabeza y se murió. Y la culpa, decía, no la tiene el presidente, porque el presidente que está permitiendo estos apagones, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Gloria a Dios. Bueno, eso es un ejemplo, quizá un poco trágico, pero es real, eso ha sucedido muchas veces. Yo me he dado unos fundazos y me he dado duro, a veces tropezando cuando está oscuro. Pero imagínense ustedes caminando en un lugar donde nosotros tenemos tantas trabas y tantas trampas del enemigo, que quiere vernos a nosotros destruidos, que quiere vernos a nosotros lejos de Dios. Entonces, por eso es que permanecer en esa bondad, como le está diciendo aquí, gloria a Dios, en el versículo 22, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es algo que debemos de esforzarnos, gloria a Dios, y no podemos tomarlo a la ligera. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. O sea, nos está diciendo, si ellos se arrepienten, pues claro que Dios lo va a recibir. Claro que Dios lo va nuevamente a injertar al olivo, al olivo. Porque si nosotros fuimos injertados y nosotros no éramos de esa familia y nosotros no éramos de, bendito sea Dios, de la fe, estamos perdidos en el mundo sin Dios, como dice la palabra, ¿cuánto más ellos? ¿Cuánto más serán ellos injertados en su propio olivo al cual ellos pertenecen? Entonces, ahí es que habla sobre la restauración de Israel, que en estos días mencionábamos, gloria a Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados,
Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, un punto importante que me gusta mucho. Aquí está hablando que no seamos arrogantes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuántas veces, gloria a Dios, no puede una persona ser arrogante? Y quizás no se da cuenta, pero yo veo mucha arrogancia cuando una persona dice, yo sí, porque yo sí, yo soy el que sé, y yo soy el que estoy en la verdad. Pero miren la manera en la cual lo digo. No, yo soy el que sé, yo estoy en la religión y esta es la verdad y todo el mundo está perdido. Y todo el mundo se va para el infierno si no sigue las enseñanzas que yo sigo, que son las de Jesucristo. Eso es arrogancia. Hay muchas personas que dentro de cualquier religión, pero se ve mucho también dentro del cristianismo, son muy arrogantes a veces y se sienten, no, todos son hijos del diablo y ellos son los únicos salvos. Y si son salvos, denle gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está bien? ¿No hay problema? No te preocupes, estoy grabando. Entonces, hay que darle gloria a Dios. Si usted es salvo y usted conoce a Dios y el Señor está con usted, dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Si alguien no conoce, es como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que dice que si alguno es sorprendido en una falda, que lo que sean espirituales los restauren con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no es de nosotros sentirnos arrogantes en cuanto a la elección que Dios pues puso hacia o mostró hacia nosotros para que nosotros pues hoy en día, quizá países como el nuestro, República Dominicana y mucho en Latinoamérica, hay más cristianos que el mismo pueblo de Israel. ¿Debemos de sentirnos arrogantes? No, no, para nada. Y por eso que está diciendo que ha acontecido en parte endurecimiento hasta que llegue, gloria a Dios, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces, gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy alguien que a veces me molesto cuando, como por ejemplo ayer estaba escuchando una prédica de una persona que tenía unos cuantos días escuchando. A veces me gusta mucho, he aprendido algunas cosas de las cuales el joven enseña, pero ayer ponemos una prédica, gloria a Dios, y está ahí diciendo de todo en cuanto en contra del gobierno, y nosotros somos el pueblo de Dios, contra nosotros nadie se mete, porque si te metes con nosotros tú vas a tener problemas. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué es esto? O sea, la palabra me dice a mí, gloria a Dios, que yo tengo alguien que pelea mi guerra. Yo tengo un Dios que dice, mí en la venganza, yo me vengaré. Pero lo que me mande a mí ahora, a pedir misericordia, a pedirle a Dios que tenga misericordia de lo que han hecho mal. Entonces, si yo estoy pidiéndole a Dios que pelee por mí y deseándole el mal a mi prójimo, que le vaya mal o que Dios le corte un pie o lo corte de entre los hombres, hay problema. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que analizar cuál es el espíritu con el cual nosotros pues nos estamos moviendo. Porque si un espíritu de amor hacia las almas perdidas, y aunque está perdido, usted no anda declarándole la guerra ni nada de eso, al contrario, le amamos, usted está en error, pues mire, hermano o hermana o compañero, lo que sea, mira, el Señor te puede cambiar. Tú me estás haciendo daño, no te preocupes, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo estoy tranquilo, a mí nadie me hace daño, el Señor tiene control de mi vida, gloria a Dios. Esa es la manera en la cual nosotros deberíamos comportarnos de una manera, gloria a Dios, que entendamos que Dios está con nosotros y somos dichosos y por eso caminamos con temor y temblor y por eso caminamos de una manera en la cual nosotros queremos asegurarnos de que no nos pase como le ha pasado a muchos, que se endurecen, que le entre incredulidad, que se le mete el ego, que se le mete, bendito sea el nombre del Señor, la soberbia. Esas son las cosas que nosotros debemos de cuidarnos, gloria a Dios. Entonces dice que aunque ellos son enemigos por causa de nosotros, dice que son amados por causa de los padres. Así que no nos equivoquemos. Volviendo al contexto del pueblo de Israel.
porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Gloria a Dios. Un versículo muy importante, lo tengo subrayado. Entonces, he de entender que si Dios le llamó a ellos a salvación y vino a predicar a su pueblo, es un llamado irrevocable, gloria a Dios, que Dios le hizo a su pueblo. Es como Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, es su palabra, Él ya lo dijo, Él lo llamó, gloria a Dios. Es como cuando Dios tiene un propósito con alguien. ¿Usted cree que Dios va a decir, te quiero usar o quiero hacer esto contigo o vamos a hacer aquellas cosas juntas y de repente eso va a desaparecer y Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca. Todo lo que Dios hace, Él sabe por qué lo hace. Y el Señor conoce tanto el futuro como el pasado y el presente. Él no habita en el tiempo, gloria a Dios. Así que los llamados y los dones son irrevocables. Eso se aplica a un sinnúmero de contextos o de situaciones distintas, gloria a Dios. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ven como todo un proceso de Dios, o sea, un propósito de Dios, todo es parte de un propósito de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, de todos. Todos nosotros estamos sujetos ¿a quién? Aquel pecado que vino desde el Edén, gloria a Dios, que fue transmitido por nuestros antepasados, de generación en generación, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Todos fuimos sometidos y sujetados, gloria a Dios, a ese pecado, a esa desobediencia. Porque a lo mejor usted dirá, pero Dios, ¿por qué tú no cortaste como que cortaste esa generación pecaminosa y simplemente cortaste el pecado para que no se transfiriera de Adán a alguno de sus hijos, o quizá de Noé a sus hijos? Gloria a Dios. No, lo hizo porque para tener misericordia de todo, porque Él iba a mostrar su misericordia. Pero ¿cómo nosotros vamos a entrar? ¿Cómo nosotros pudiésemos apreciar las bendiciones de Dios, incluyendo o hablando especialmente de cielo nuevo y tierra nueva y habitar eternamente en la presencia de Dios, si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no entendemos la dicha tan grande que es el nosotros alcanzar esa promesa de Dios? No pudiéramos. Es como una gente, es como por ejemplo, ¿qué le explico? Imagínese una persona que sea ciudadano de una nación muy poderosa en el mundo. Una nación que los consulados de esa nación, no importa el país donde usted esté, usted va y le dan refugio, le dan comida, le dan alojamiento, lo socorren, lo cuidan, lo protegen de todo. Imagínese usted, vamos a poner Estados Unidos, yo no sé si es así, pero imagínese, no, yo soy norteamericano, gloria a Dios, y usted está en cualquier nación y vienen y disfruta de beneficios. Pero ¿qué pasa cuando el norteamericano ya está acostumbrado? Y ya en su mente dice, no, yo soy americano. Tú no sabes quién soy yo soy americano. Y empieza a menospreciar esas bendiciones o esos beneficios que no poseen la mayoría de los ciudadanos de otras naciones. Entonces, ¿qué sucede con personas así? Menosprecian las cosas, menosprecian lo que ellos tienen y lo pasan por alto porque no lo ven como nada, no le costó nada. Entonces, cuando Dios viene y sujeta todo, bendito sea Dios, y el pecado pasa a cada uno de nosotros, para Dios mostrar su misericordia, ¿qué hace? Pues nos muestra a nosotros nuestra débil condición y nuestra, bendito sea Dios, realidad de que sin Él no podemos y que en Él solamente podemos, y envía a su Hijo para que nosotros a través del Hijo pues podamos alcanzar esa cosa tan grande. Entonces eso hace que nosotros amemos, eso hace que seamos agradecidos, eso hace que nosotros podamos decir un día que me levanto y digo, gloria a Dios, gloria al Señor que yo sigo de pie. Y usted no va a pensar como, todo el mundo está vivo, otro día más. No, usted está contento porque sabe que hay un Dios que le está sustentando y le está dando el aliento de cada día. Y ese aliento de cada día, usted recibiéndolo de Dios, entendiendo que es un regalo de Dios y que no lo merecemos, bendito sea su santo nombre.
pues usted lo disfruta y no lo menosprecia o lo toma a la ligera. No. Entonces, eso es lo que yo veo, bendito sea Dios, cuando dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, porque tenía que mostrar su misericordia. Si no muestra su misericordia, nosotros no pudiésemos amar y nosotros ser agradecidos con lo maravilloso de su promesa, de su salvación, de tener una vida con Cristo, de nosotros poder disfrutar de su Santo Espíritu. No pudiéramos disfrutar de eso. Es imposible, porque dijéramos, no, yo me lo gané, yo me lo merezco. No, pero si hubo una desobediencia, decimos, no, ciertamente yo no me merecía esto. Así que le doy gracias a Dios. Gloria a Dios que sujetó todo a desobediencia y que tuvo misericordia de nosotros, que es lo mejor. Y mira cómo Pablo entonces habla aquí. Miren esta palabra, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria a Dios. Y mi celular. Yo lo voy a buscar en otra versión. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo en otra versión. Mira cómo dice aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Oigan cómo dice. Romanos 11, 33. 33, vamos al 36. Dios habla hoy. Miren esto, gloria a Dios. Dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué profundidad de la sabiduría de Dios. O sea, hay que analizarlo. Aunque nosotros hayamos padecido, habiendo nacido en pecado y habiendo tomado tantas malas decisiones, y habiendo hecho tantas cosas que trajeron tanto dolor a nuestra vida, y habiendo tanta gente mala en el mundo que abusan, gloria a Dios, y hacen cosas que nos duelen, pero está diciendo qué grande la sabiduría de Dios y su camino. O sea, es como mirar y decir, yo no hubiese podido llegar a donde yo estoy si no es por todas esas cosas que yo dejé atrás en mi vida. O sea, es imposible. Y yo me gozo, en mi caso particular, y debe de ser así con todo el que conoce a Dios. Yo padecí mucho en la cárcel. Yo tomé decisiones que me hicieron llorar mucho. Fueron muchas las lágrimas que yo he derramado en una cama. Fue muchos años que pasé llorando desde niño, pidiendo, Dios, yo necesito tener un propósito en esta vida. Pero ¿quién entiende la mente del Señor? Nadie, nadie. Y si sujetó todo a pecado para mostrar misericordia, así mismo pues, gloria a su nombre. Nosotros atravesamos tantas cosas, gloria a Dios, para Dios mostrar su misericordia, hacernos quienes somos hoy en día. Y poder perfeccionarnos y poder capacitarnos y poder poner amor en nuestro corazón y que sintamos compasión y que no nos dé pena nosotros ensuciarnos la mano, extenderle la mano al que está dolido, llorar con el que está dolido, gloria a Dios, y dejar todas esas cosas que tiene el mundo en la frialdad en la cual se encuentra. Un mundo que nadie le importa a nadie. Pero cuando nosotros podemos, gloria a Dios, después de que conocemos al Señor y miramos atrás y vemos que cada situación que vivimos, Dios nunca nos abandonó y no pudo ir peor. Fue peor que no pudo haber ido a nosotros. Y aún así Él permite esas cosas, gloria a Dios. Y lo permitió en ese entonces, no por culpa de Él, por culpa del pecado en el mundo, que nosotros elegimos obedecer. Porque esa otra, fácilmente decimos, no, es culpa de Dios. No, no es culpa de Dios, es culpa del pecado, el hombre que lo elige.
El hombre que decide pues obedecer es como le dijo el Señor a Caín. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? He aquí el pecado está a la puerta. Dice, mas tú te enseñorearás de él. Oye, qué palabra. Vamos a leerlo. Mira cómo lo dice. Mira cómo lo dice. Mira cómo lo dice. Caín y Abel. Miren cómo dice aquí. Gloria a Dios. Caín y Abel están aquí. El hombre en el huerto del Edén, Caín y Abel, capítulo 4. Aquí viene, dice. Míralo aquí. Ahora necesito será tú. Mira cómo le dice. 4:7 de Génesis. Dice, si bien hicieres, le está hablando, vamos a leerlo del 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y con desagrado el sacrificio de Caín, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tú estás molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, oye el consejo de Dios, si tú haces bien, no serás enaltecido. No te enaltezcas, no te molestes si tú haces bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le está diciendo prácticamente, gloria a Dios, el pecado, así como Cristo, bendito sea el nombre del Señor, le aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor llamando a la puerta de nuestro corazón. El pecado también. Entonces, el pecado está a la puerta, pero está en ti. Si tú haces mal, ahí está el pecado, ábrele la puerta. Lo único que tienes que hacer, si le abre la puerta al pecado, ya tú sabes lo que va a suceder. Y fue grande el castigo de Caín, al punto que dijo, cosa grande, prefiero estar muerto para el castigo que Dios le puso. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay personas que han cedido, que le han abierto la puerta al pecado y han hecho tanto mal que de seguro nosotros hemos padecido. Por eso no quiere decir, gloria a Dios, que haya sido el propósito y el deseo de Dios. Lo maravilloso es que Dios hace, bendito sea Dios, Dios saca algo bueno, no importa de cualquier situación en nuestra vida. Y eso hace, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, que nosotros pues estemos confiados y que nosotros podamos decir gracias, Señor, y que nosotros podamos ser agradecidos todo el tiempo, porque Dios, bendito sea su nombre, nunca nos desampara. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Amén, gloria a Dios. Dice, así que hermanos, estoy en el 12, gloria a Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, sacrificio vivo. Es como, yo diría un sacrificio muerto. Hice algo y se quedó ahí. Ah, sí, yo el otro día oré mucho y canté y alabé a Dios. Y tú sabes, le ofrecí alabanza a Dios y ya lo dejé así. No, un sacrificio vivo. Para mí, cuando se habla de vida, se habla, por ejemplo, si utilizo el ejemplo de cómo fluye la sangre en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, cómo el corazón bombea y hay vida. Es un sacrificio vivo, es algo que se mueve donde hay vida, que hay continuidad. Yo pienso cuando habla de un sacrificio vivo es algo que debe ser consistente y debe de tener continuidad en nuestra vida.
O sea, no es algo de un día, no es algo de una semana, no es algo de lo voy a hacer porque estoy pasando por una mala situación, gloria a Dios, y voy a decidir adorar a Dios y en esta semana voy a orar toda la mañana. Pero se acabó el problema y se fue el sacrificio vivo. Se fue el problema y se acabó el buscar a Dios y orar como yo estaba orando cuando estaba en el problema. Entonces dice que nosotros nos presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, seguido de qué? Santo, apartado para Dios, sin mancha, gloria a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo define esa palabra culto racional en otra versión? Vamos a ver. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Cómo pudiéramos decir eso? 12:1. Miren cómo lo dice aquí. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Este es vuestro culto racional. O sea, es lo lógico, es lo racional, es el verdadero culto. Si no está ese, entonces no es verdadero, entonces es falso. Entonces nuestra búsqueda de Dios y yo estoy con Dios, yo sirvo a Dios, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios y todas esas cosas que decimos, pues debemos de revisarnos. Porque si no hay un sacrificio vivo donde nosotros analicemos, gloria a Dios, pues nuestra santidad y nuestro compromiso con Dios y que le estamos siendo agradable a Dios, entonces no estamos en un verdadero sacrificio a Dios, en nuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí viene. Primero, esta es la manera correcta. Este es el sacrificio correcto que debemos de presentarle a Dios y de ofrecerle a Dios. Lo acabamos de decir, un sacrificio vivo, continuidad, gloria a Dios, en santidad, apartado para Dios, sin mancha, y asegurándonos de que es agradable delante de Dios. O sea, porque cualquiera puede decir, no, yo estoy bien, porque como los colores, dicen, para lo gusto los colores. Hay una palabra, si la recuerdo bien en inglés, que es, ¿cómo era? Beauty is in the eyes of the beholder. Como que la belleza está en el ojo del que ve. Pero este no es el caso. El agradar a Dios y hacer la cosa que a Dios le complace no está en el ojo de quien la practica. Ya Dios lo determinó y determinó cuáles son los sacrificios, nuestra conducta y una vida agradable delante de Dios. O sea, no es su opinión ni mi opinión, es la opinión de Dios. Y eso debemos de analizarlo y comprobar de que sea agradable delante de Dios. ¿Cuántas cosas, gloria a Dios, no puedo yo mencionarle a ustedes que de seguro, no de seguro, segurísimo, yo decía, no, por eso no está tan mal. Y Dios, ¿por qué Dios se va a poner guapo con eso? Porque eso no es nada. Pero cuando leo la palabra y me doy cuenta y digo, wow, pero mira, a Dios no le agrada eso. Y yo sí hacía eso mucho. Yo sí practicaba ese pecado en mi vida. ¿Cómo? A Dios no le gusta que nosotros hablemos de esa manera. Wow, pero yo tengo muchos años hablando así. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a conformar? No, eso es lo que dice el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo. Vamos a leerlo aquí. No vivan ya según los criterios. Oye, aquí está mejor. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, que si nosotros buscamos agradar a Dios, comprobando que nuestras acciones sean agradables delante de Dios, no podemos vivir según los criterios del tiempo presente. O sea, el tiempo presente a lo mejor dice una persona, tú sabes, tú tienes que apoyar la homosexualidad, o tú tienes que respetar porque Dios es amor,
y una mujer puede abortar porque es su cuerpo. No vivamos según los criterios del tiempo presente. O sea, no importa lo que la sociedad de hoy en día diga, si no se alinea a la voluntad de Dios, no agrada a Dios. No lo va a agradar. Vuelvo y lo leo. Vamos a leerlo otra vez. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Wow. Necesitamos conocer de Dios. Necesitamos pegar esta palabra del Señor. Si queremos conocer a Dios, si queremos agradar a Dios, aprovechar este tiempo. Mañana puede ser tarde, gloria a Dios. ¿Qué usted sabe si mañana va a estar vivo? Alabado sea el nombre de Jesús. Usted no lo sabe. Entonces vamos a seguir conformándonos a las cosas del mundo. Vamos a seguir conformándonos porque a mi familia se ha comportado de tal y tal manera toda su vida. Y por eso yo soy así. Ya por eso Dios se supone que debe de recibirte y decirte a ti, ay, te entiendo. No te preocupes, yo conocí a tu abuela y a tu mamá y toditas eran iguales. Tranquila, no te preocupes. No, nosotros debemos de analizar y que nosotros debemos de velar y que nuestro camino y lo que estemos haciendo sea agradable y bueno y perfecto delante de Dios, sin conformarnos a la cosa de este tiempo, porque todo pasa, gloria a Dios. La gente pasa, la moda. Un día la moda es esta, otro día la moda es aquella. Pero ¿qué dice la palabra? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué dice de Dios? Dice Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Inmutable, no cambia. Y ese Dios que no cambia se complace de la misma persona que estuvo complacido en los tiempos de Enoc. Cuando Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó y no murió, no vio muerte física y Dios estuvo complacido con su comportamiento. Es el mismo comportamiento que hoy en día necesitamos para complacer a Dios. No ha cambiado. No es que ahora debemos de tener un comportamiento diferente, adaptado a los tiempos, no. Que se adapte el mundo a Dios, pero no Dios adaptarse al mundo. Ah, pero tú estás siendo ¿qué una gente pensaría? Déjame ver. Te está yendo un extremo, estás siendo muy extremista, predicador. ¿Cómo estoy siendo extremista? Si la palabra de Dios es clara, diciendo que no nos conformemos al tiempo presente, sino que analicemos nuestra conducta delante de Dios, asegurándonos que sea buena y perfecta delante de Él. O sea, no es cosa, no es juego, no es para nosotros jugar y decir, ay, pero esto a lo mejor a Dios le gusta. A lo mejor esto es bueno, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Yo pensé en un momento que tener el tatuaje era bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Y conozco la palabra de Dios y está en contra de eso. Pero ya está ahí. Que pudiera yo darle, si pudiese darle atrás el tiempo, lo tuviera. Claro que no lo tuviera. Pero ¿qué hago ahora? ¿Lo tengo? ¿Voy a seguir tatuándome? No, no me voy a conformar a este mundo. No me voy a conformar, gloria a Dios, a lo que el mundo considera bueno y normal, si no agrada la palabra de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que hay que cuidar. ¿Qué estoy yo haciendo? Metiéndole una aguja, que gracias al Señor que no se me pegó ninguna enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Voy a tentar a mi Dios o voy a poner mi confianza en que van a pasar la aguja por alcohol? Voy a poner mi confianza en un hombre que me diga, no, esta aguja es nueva, sin saber la enfermedad. ¿Cuánta gente no ha muerto de SIDA? ¿Y cuánta gente no se le han complicado, por ejemplo, tatuajes, para seguir con el mismo ejemplo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me conformo? Porque en este siglo XXI es algo normal, es algo que cualquiera lo puede tener y debemos de sacarnos esos prejuicios. No, tengo que adaptarme, gloria a Dios. ¿A qué? A que mi Dios no se adapta. Adaptarme al hecho de que Él no va a cambiar por mí ni por la sociedad humana. La sociedad que siga haciendo lo que le dé la gana. Ahora el pueblo santo de Dios se va a esforzar, gloria al Señor, por agradarle a Él. Porque en Él hay eternidad. La sociedad no. La sociedad y los tiempos y la moda se van a acabar. Por eso la gente se pusieron guapa cuando Cristo le dijo, en 3 días destruiré este templo. Este templo lo destruiré y en 3 días lo levantaré nuevamente.
Y le dijeron, ¿por qué es lo que él está hablando? Si a nosotros, a nuestro antepasado le tomaron que si yo cuántos años construir el templo, él está hablando de su cuerpo, está hablando del templo de su cuerpo, refiriéndose a la muerte y la resurrección. Pero después más adelante le dice que ese templo iba a ser destruido. Y 70 años después de Cristo, vinieron la invasión romana y destruyeron el templo, lo quemaron, lo desbarataron. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Perduró? Porque era hermoso y lindo. No, no perduró, fue destruido. Entonces, si somos inteligentes, escuchamos lo que el Señor le está diciendo aquí. El encabezado de este capítulo son los deberes cristianos. Los deberes. Es su deber. Su deber. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted sigue a Cristo. Ahora, si usted no sigue a Cristo, pues le animo a que lo siga porque le conviene. Y si aún así usted es necio y quiere seguir siguiendo su propio deseo y no seguir a Cristo, pues les pido a Dios que antes de que sea tarde, pues le llegue a su vida, gloria a Dios. A mí me tocó ir a la cárcel para yo abrirle mi corazón al Señor. Usted no debe de llegar a ese momento, bendito sea Dios. El Señor le da la oportunidad hoy. Alabado sea Jesús. Dice el versículo 3. Gloria a Dios. 7 minutos más y terminamos. Bendito sea Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, que Dios le dio mucho a usted, no se infle, como que dice aquí, no tengas un más alto concepto de ti mismo que el que debe de tener, porque tú también necesitas a las piernas. Si tú eres el cerebro, tú necesitas la pierna para moverte. Y si tú eres el corazón, tú necesitas, bendito, las arterias y la vena y todo lo que distribuye la sangre que tú bombeas. Entonces no tenga más alto concepto de ti del que debe de tener, porque sigue diciendo, gloria a Dios, que así como tenemos muchos miembros en el cuerpo, así y todos no tienen la misma función. Asimismo, bendito sea Dios, somos muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, y todos miembros los unos de los otros, todos necesitándose unos a otros. Advertencia válida. Lo fue válida cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, lo es válida hoy en día. Lo es válida para que entendamos, gloria al Señor, que no somos ni más ni menos. Jesucristo dijo, el que es mayor entre ustedes será el menor. ¿Por cómo es eso? Pero ahora no. Ahora hay un grupo que son los más ungidos, los más profetas, los más pastores, los más siervos, los más siervas, los más guerreros. ¿Por qué somos los más? Si la palabra nos dice a nosotros que si verdaderamente queremos ser grandes, lo que debemos es ser siervos de todo y ser los menores, gloria a Dios. Como Pablo dijo, yo soy el menor, gloria a Dios, no, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Bendito sea Dios. Y la operación del Espíritu de Cristo en la vida de Pablo no tiene comparación, no la tiene, ni siquiera con la de Pedro, bendito sea Dios, todo lo que Dios hizo y padeció todo eso. Pero él tenía bien claro que Dios lo había librado del infierno. Él tenía bien claro que cuando él chocó, gloria a Dios, con Cristo de camino a Damasco y esa luz le resplandeció y lo tumbó de ese caballo, alabado sea el nombre de Jesús, él tenía muy claro que era para el infierno que iba. Y por eso se volvió un siervo, se volvió humilde, se volvió manso, se volvió un hombre que después de ser intimidante, que la gente le salía corriendo, era él que tenía que estar escondiéndose y saliendo escondido por la ventana para que no lo matasen a él. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablaba de esa manera. Y hasta dice, ni siquiera él habiéndolo entendemos y tuvo un fin, gloria a Dios, y el Espíritu Santo puso esa palabra en su boca con un propósito. Cuando él dice, yo ni siquiera debería de estar hablando de la grandeza y la cosa que Dios me ha dado. Y dice, conozco un hombre, refiriéndose al mismo. Oigan, la humildad de él, conozco un hombre, para no decir, yo fui llevado al tercer cielo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con tener un concepto de nosotros más alto del que debemos de tener. Porque mientras más grande nos creemos que somos, más pequeños somos, gloria a Dios. Sigue diciendo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno haga lo que le corresponde, hágalo con gozo, hágalo porque ese es su propósito, ese es su rol, ese es su papel. Esa es su posición, esa es su función, bendito sea Dios. El amor se hace sin fingimiento. Gloria a Dios. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ah, pero no, yo no voy a hacer eso. Tú sabes, a veces me da deseo de salir para la calle o de darme un trago, hacer esto. Hay problema. ¿Por qué tú dices que hay problemas si yo no lo estoy haciendo? Sí, por aquí dice que hay que aborrecerlo. Aquí no está diciendo que tú dejas de hacer la cosa para de vez en cuando sentirte como, ay, pero a veces me da como un deseíto de yo hacer esto o aquello. No, cuando el temor de Dios, que es, alabado sea el nombre del Señor, según Proverbios, aborrecer el mal, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, y como nos está diciendo aquí la palabra, bendito sea el nombre de Dios, aborrecer lo malo, eso está en el versículo 9, aborrecer lo malo, es que usted debe sentir un disgusto desde lo más profundo de su ser. Debe disgustarle. Hablar de las cosas que hacía antes deben de convertirse en algo que, ay, yo no quiero ni verme así otra vez. Ay, yo no quiero estar en esa vanidad. Yo no quiero ser esa persona. Ay, no, me da tanta tristeza. Me da náusea, como hace el hijo mío. ¡Uah! Haciendo un gesto como que le da asco. Así nosotros hemos de aborrecer el mal. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Lo aborrecemos porque sabemos que es una enfermedad que lleva a muerte y muerte eterna. No cualquier enfermedad, muerte eterna. En estos días murió una amiga de mi esposa. Bueno, amiga, diría mía también. La conocí solamente un día que fuimos a verla, enferma de cáncer. Y recuerdo escuchar a su hermano, que lo conocí también, una persona muy amable, nos cae muy bien ese muchacho. Y yo recuerdo esta palabra que él dijo. Yo escuché lo que le escribía a mi esposa cuando mi esposa le estaba pues dando el pésame y diciendo que lamentaba mucho la muerte de su hermana. Él decía, odio el cáncer, lo odio, el maldito cáncer. Oiga cómo se sentía. Ahora, ¿por qué se sentía así? Es obvio, mató a su hermana. ¿Cómo se va a sentir? Ahora, ¿cómo usted se va a sentir con el pecado que ha matado quizás muchos de sus antepasados y lo tiene en el infierno padeciendo? Es para usted sentirse bien. Es para usted sentirse como, ay, tú sabes, un pecadito, una mentirita, un esto, un aquello. No, no se puede. Al menos que usted no crea en la condenación. Ahora, si usted no cree en que Dios es un juez justo, que le va a dar la justa retribución a nuestras acciones, vida eterna a los que pongan su fe, su esperanza, su mirada en Jesucristo y sirvan al Señor, pero condenación a los que rechacen al Señor. Condenación a los que se deleitan en el pecado. Condenación a los que no buscan agradar a Dios, a los que buscan agradarse a sí mismos, a los que buscan pues deleitarse en sus propios deleites, en sus pecados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mirar el pecado como nada? No, díganselo a ese muchacho, díganle, no hable así del cáncer. Al contrario, eso tú sabes, es un cáncer, es una enfermedad cualquiera, a cualquiera le da. No, lo va a aborrecer porque sabe lo que causó en la vida de una persona que le importaba. Entonces,
¿Cómo nosotros? Porque hay algo que dice la palabra. Dice, por ejemplo, que si tú no amas a tu prójimo a quien tú ves, ¿cómo tú amas a Dios a quien tú no ves? Entonces, también, si tú dices que amas a tu prójimo, pero no te amas a ti mismo, ¿cómo tú amas a tu prójimo si tú a ti mismo no te amas? Entonces, si tú no aborreces el pecado por lo que puede causar en tu vida, o sea, si tú afirmas, sí, odio el pecado y no lo quiero y lo voy a aborrecer por lo que causa en la vida de mis seres queridos, bendito sea Dios. Considérate entonces a ti mismo. Considera lo que puede hacer el pecado en tu vida. Por eso dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, aborrecer lo malo. Con ese versículo voy a terminar hoy. Aborrecer lo malo. Debe de usted aborrecerlo, no quererlo ni cerca. Bendito sea Dios. Mantenerlo lejos de su casa, lejos de su vida, lejos de su pensamiento. Bendito sea Dios. Y por eso Cristo vino a libertar al cautivo. Por eso Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Él vino a darnos la fuerza que necesitamos. Bendito sea Dios para resistir la tentación. Por eso dice, si alguno es tentado, gloria a Dios, que no diga que de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Entonces no vienen de Él, ni siquiera pueden tentarle. Pero cuando Cristo vive en nosotros, entonces, ¿qué dice la palabra? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir y dará juntamente la salida con la tentación para que escapemos, para que nos libremos, para que no caigamos en la condenación, para que podamos disfrutar de la vida en abundancia que Cristo vino a darnos, para que podamos disfrutar de sentir la presencia de Dios, de vivir para Dios, de sentir el poder de Dios, de poder saber y tener la convicción en el Espíritu Santo de que Cristo está complacido en usted y vive dentro de usted. Y el Espíritu Santo pueda darle vida, gloria a Dios. Y pueda ayudarle a caminar, gloria a Dios, de la manera que Dios le agrada. Pero hay que aborrecer. Hay que aborrecer lo malo. No podemos mirarlo a la ligera. Usted no puede ser de lo que dicen. Ay, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero Dios está trabajando en mí. Ok, sí, la palabra dice, yo conozco, Filipenses dice que el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, eso lo dice. Pero también dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, si hoy es el día que el Señor vino a salvarte del pecado en el cual vives, ¿de qué tú me estás hablando de mañana? ¿De qué mañana? Si el Señor hoy es que quiere hacer la obra, hoy es que podemos arrepentirnos. O Satanás te tiene tan atado que no puede ni siquiera arrepentirte. Entonces, ahí es que debemos de analizar. Y Cristo puede darte libertad si le clamas a Él, si te humillas y le pides que te ayude, Él puede darte esa libertad, pero debe de aborrecer el pecado y darte cuenta que el pecado te lleva a la muerte. Y no es muerte cualquiera, es muerte segunda, eterna separación con Dios, un lago de fuego, bendito sea Dios, donde a nadie le conviene ir a ese lugar. Cuando se esté ahí no hay vuelta atrás. Ahí no hay una segunda oportunidad. Ahí no hay como yo la noche que caí preso. Ay, ojalá esto sea un sueño y mañana yo me levanto y te suelto. No. Yo me levanté y estaba en el mismo hueco, en las 4 paredes y una ventanita chiquitica en una puerta de metal. Y un sanitario de metal también que hasta para sentarse era incomodísimo. Bendito sea Dios por el frío. No había vuelta atrás. No lo había. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no podemos poner esas excusas, no podemos estar pensando, gloria a Dios, que Dios es un Dios que necesita tiempo para vencer el que está vencido, gloria a Dios. ¿Cómo Dios necesita tiempo a vencer a Satanás y echarlo fuera de tu vida? ¿Cómo Dios necesita tiempo? De que, dame tiempo que estoy echando fuera a Satanás, dame un momento, estoy trabajando, gloria a Dios. No, en nosotros, en nuestra decisión, en nuestra voluntad, en nosotros decir, hoy yo voy a agradar a Dios. Y si hoy pequé, hoy me arrodillé y le pedí perdón y me aparté. Y si lo que me hacía caer era la llamada de un amigo, la llamada del que me vende la droga, borro el número, le digo, a mí no me llame, lo bloqueo, cambio de número, hago lo que tenga que hacer, pero no vuelvo y caigo. ¿Por qué estoy buscando agradar a Dios? Entonces Dios puede hacer esa obra hoy. Hoy puede ser el día que empecemos a aborrecer el pecado y a vivir, como dice aquí, según los deberes cristianos, los deberes que tenemos, bendito sea Dios, delante del Padre. Gloria a Dios.
Voy a orar. Amén. Mañana continuamos en el libro de Romanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 10. Padre amado, Dios del cielo, mi alma te bendice, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Padre, te doy gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana. Padre, gracias por la elección, Señor. Gracias por tantos habiéndote rechazado. Tú te dignaste, Señor, en poner tu mirada en nosotros y salvarnos de la ira venidera, Dios. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Te doy gracias por tu paciencia. Te doy gracias por tu amor, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por permitir que el evangelio llegase a nuestros oídos, Señor. Padre, no hay manera de agradecerte lo suficiente, Señor, pero sé que te voy a adorar con todo mi corazón y con toda mi alma mientras vida tenga y por toda la eternidad, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Quiero, así como leíamos acerca de Israel, pedirte, Señor, que tú cumpla tu palabra, Dios, y levante ese remanente santo de Israel, tu pueblo santo, tu pueblo amado, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Mira aquellos, Señor, bendito Dios, que están ciegos hoy en día. Concédele arrepentimiento y salvación para vida eterna. Padre, bendíceles, Señor, con la luz de Cristo, Padre, para que puedan dejar la incredulidad, para que puedan echar a un lado todo lo que no le permite en este momento conocerte a ti. Padre, bendice tu nación santa en el nombre de Jesús. Padre, por último, quiero pedirte, mira cómo leíamos sobre los deberes cristianos, mira cómo tú enseñas, Dios, y nos dice claramente que debemos de comportarnos de una manera justa, de una manera santa, de una manera perfecta delante de ti, que no debemos de ¿cómo se dice? Que no debemos de conformarnos a las cosas nuevas, que no debemos de conformarnos, Señor, al tiempo presente, bendito Dios, que debemos de analizar y asegurarnos de que seamos agradables delante de ti en todo momento. Por eso pido en el nombre de Jesús, Señor, por mí y por lo que escuchan, Padre, si hay algo en sus vidas, Señor, que no le está permitiendo, Dios, poder vivir la vida santa que tú le llamas vivir, Padre, revélaselo en el nombre de Jesús y dale la fuerza para que abandonen el pecado. Padre, tú dices que aborrezcamos el mal, aborrezcamos el pecado, aborrezcamos, Dios, lo que tú aborreces, Señor. Padre, queremos ser imitadores de Cristo, queremos serte fieles, queremos serte agradables, Señor. Por eso te pido tu fortaleza para todos aquellos, Señor, que la necesitan en este momento. Para todos aquellos, Señor, que te quieren agradar. Padre, que dejen las excusas a un lado y se arrepientan hoy de sus pecados, de manera que tú puedas sanarlos, de manera que tú puedas salvarlos, Dios, para tu gloria y honra, Señor. Te doy gracias por este estudio bíblico, Dios, que tú permitiste que se lleve a cabo hoy, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Permite que dé mucho fruto en nuestra vida. Te amo y te doy toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahí paré.